tardes, vamos a dar comienzo un momento a la última clase, unidad número 4. Vamos a esperar a ver si comienzo diciéndoles que veremos, como acabé de decir, la última unidad de compiladores, que esta unidad trata de características de las fases de un compilador. Esta unidad está constituida por los siguientes puntos: análisis semántico, generación de código intermedio, generación de código, optimización de código, organización y administración de la memoria durante la ejecución. Esto que le acabé de mencionar, les hablaré un poco de todo allí, lo que engloba esta unidad. Y lo demás, pues ya se supone que es la parte que van a investigar ustedes. Voy a dar una breve introducción de lo que son estas características de fase de un compilador. Antes de hablar de la característica principal del compilador, les voy a recordar lo que es un compilador para cada lenguaje de programación. ¿Qué quiere decir esto? Un compilador traduce todo programa antes de ejecutarlo. Los programas compiladores se ejecutan más rápido que los interpretados, debido a que han sido completamente traducidos entre el lenguaje y la máquina. Recordemos que un compilador compone internamente de varias etapas, y ahí entran las fases también, que realizan las operaciones lógicas, y ahí van a entrar también estas características, la cual una de ellas es el análisis semántico que tenemos acá, que es uno de los primeros puntos de esta unidad. Este análisis semántico trata de dar información a través de un programa fuente para tratar de encontrar los errores semánticos y reúne información sobre los tipos para la fase posterior para una generación de un código. Vamos a entrar aquí, lo que engloba el análisis semántico. Está aquí en la parte más, que se ve más en color, el análisis semántico, está en todo el medio. Para eso, hasta llegar aquí vimos lo que era análisis sintáctico en la anterior unidad, el árbol sintáctico, la tabla de símbolos, el generador de código intermedio ya vendría después del análisis semántico. ¿Qué significa esto? Realiza las comprobaciones necesarias sobre un árbol sintáctico para determinar el correcto significado del programa. También en ella se utiliza la estructura jerárquica determinada por la clase del análisis sintáctico para identificar operandos o expresiones y proposiciones. Un componente importante del análisis semántico son las verificaciones de tipos. Aquí el compilador verifica si cada operador tiene operandos permitidos por la especificación del lenguaje fuente. Por ejemplo, las definiciones de muchos lenguajes de programación requieren el compilador que indique un error cada vez que se usa un número real como índice de una matriz. Como le mencioné anteriormente, me adelanté un poquito en hablarles del análisis semántico. Esto yo siempre en las clases he recalcado que subo las actividades, que subo las diapositivas, los materiales de apoyo, subo toda la aula virtual, tal cual como lo he hecho en las anteriores clases. Quería acotarles eso. Y esta evaluación ustedes ya la vieron en el plan de evaluación, ya saben más o menos qué va a ser lo que se va a evaluar. Y este encuentro entre los motivos para lo van a subir también al aula para que vean la clase y cualquier duda pregunten. Esto, entrando en el contenido, ya me había adelantado un poco del análisis semántico. También hay una parte que es el procesamiento. El procesamiento
de transformaciones en el archivo fuente. ¿Qué significa eso? El análisis léxico es el reconocimiento entre los elementos del lenguaje. El análisis sintáctico, que fue anteriormente visto, es el reconocimiento de la estructura del lenguaje. Esto ya fue visto, como vuelvo a repetir. Y el análisis semántico es el reconocimiento y coherencia de entrada. Hay unos tipos, unas tareas básicas a realizar, que son la verificación e inherencia de tipos en asignaciones y expresiones, la declaración del tipo de variable y función antes de su uso, el correcto uso de operadores, el ámbito de las variables de la correcta llamada funciones. Acá nos limitamos al análisis semántico estático en el tiempo y la compilación, donde es necesario hacer el uso de las tablas de los símbolos, como lo ven aquí en el diagrama en bloques que está acá, como la estructura de datos, almacenar información sobre los identificadores que van surgiendo a lo largo del programa. El análisis semántico suele agregar atributos como tipo de datos a la estructura del árbol semántico, como ustedes ven aquí, el árbol sintáctico pasa por el árbol de código intermedio ahorita. Vamos a hablar de esa parte, generación y optimización del código intermedio. La optimización consiste en la calibración de un árbol sintáctico donde ya aparecen construcciones de alto nivel, generando un código mejorado y estructurado más fácil de traducir directamente a código ensamblador o máquina, compuesto de un código de 3 direcciones. Cada instrucción tiene un operador y la dirección de 2 operandos, y un lugar donde guarda el resultado, también conocida como el código intermedio. Aquí tenemos este pequeño figura donde me dice que el código intermedio, el código fuente al código intermedio y luego el código destino. Y el código fuente también iría hacia el código destino. ¿Qué significa el código fuente? El código fuente se entiende todo esto, es un texto legible para un ser humano y redactado a un lenguaje de programación determinado. El objetivo del código fuente es crear normas y disposiciones claras para el ordenador y que ésta sea capaz de traducirla a su propio lenguaje. De este modo, el texto fuente es la base de los lenguajes y de los programas, de las páginas web, para la elaboración de las páginas web. Por ejemplo, los ordenadores, ya sean PC domésticos o modernos o móviles u ordenadores para la industria o la ciencia, trabajan con un sistema binario, encendido o apagado, encargado o no cargado, o el 1 y el 0. Una secuencia de datos indica a un ordenador lo que tiene que hacer. Ahora, el código destino, ¿qué significa? Puede definirse como la generación de código destino, el que ocupa el lenguaje ensamblador, para convertir el código optimizado en un formato comprensible para la máquina. El código de destino puede ser código legible por la máquina y un código ensamblador. El generación de código de objeto toma como entrada la representación intermedia y genera el código objeto. Aquí, como les muestro, está la fase 1, la fase 2 y la fase 3 de un ejemplo, más o menos cómo va la generación de este código. Por lo menos está el código de fuente, por allí empezaría. La edición, la traducción, el enlace, programa ejecutable, las bibliotecas, las utilidades. Un versión es muy explícito, se ve cómo se configura este código. También recibe instrucciones a la representación de datos, como número de bytes, modo de direccionamiento, número de propósito de registro, jerarquía de memoria y encauzamientos. Algo que están en los puntos de esta unidad, jerarquía de memoria. El generador de código objeto puede considerarse como la penúltima fase de un compilador, para que sepan ustedes, y la cual se encarga de tomar
como entrada el código intermedio generado por el front-end o producir el código objeto, que es la arquitectura target, para luego entrar a la fase de optimización del código. En programación se llama código objeto o código que resulta de la compilación del código fuente. Puede ser en lenguaje máquina o Bitcoin, puede distribuirse en varios archivos que corresponden a cada código fuente compilado. Suelen implementarse a mano y son complejos, porque luego de la generación de un buen código objeto requiere la consideración de muchos casos particulares. Acá le va a dar el comportamiento de algunos compiladores. Por lo menos existe el Fortran, el Pascal. Así que voy a hablarle un poco de Fortran, qué significa, que es un lenguaje de programación que está aquí, un lenguaje de programación utilizado principalmente en matemáticas y en aplicaciones de cálculo científico. Aquí hay un ejemplo en esta figura donde dan los ítems y los parámetros para hacer la programación en este Fortran. Este lenguaje tiene su ventaja y su desventaja. Por ejemplo, es más sencillo de aprender que sus antecesores. También todavía se utiliza como uno de los lenguajes más destacados a la hora de la realización del cálculo numérico. Se considera una revolución al principio de la programación moderna también. Su puesta en práctica y los años de uso han dado lugar a librerías probadas y eficientes que constan de eficacia como lenguaje de programación. Desventajas también han de tenerse en cuenta, claro está, te las voy a decir algunas. Un momento. Un momento que aquí se está quedando sin energía el computador. Vamos a probar aquí a conectar el cargador. Vamos a parar un momento la clase. Ya continuamos. Bueno, continuamos. Un pequeño. Ok. Como le venía diciendo, Fortran tiene sus desventajas. ¿Cuál sería? Les voy a decir algunas. Es un lenguaje de programación en el que no existen clases o estructuras. También imposibilita el hecho de hacer reserva de memoria dinámica. También para el proceso de texto, listas y estructura de datos de alto grado de complejidad es un lenguaje muy primitivo. Algo primitivo ya. Seguimos por acá con el lenguaje Pascal. El objeto de crear un lenguaje de programación de alto nivel para enseñar programación estructurada. Mire, un ejemplo, como es el Pascal, en este categoría que está allí. Y el Pascal, ¿qué significa? Es posible dividir el programa en módulos implementados utilizando procedimientos y funciones de organización de manera tal que se pueda leer con facilidad. Claro está. También tiene sus ventajas y sus desventajas. Pascal no permite asignaciones entre las expresiones, utiliza una sintaxis distinta para asignar y comparar, entonces evitando de manera tal muchos bugs. Este programa tiene dos partes definidas, la declarativa y la ejecutiva. Estos evitan impresiones. También el tipo de variable Pascal se fija en su definición. La asignación a variables de valores de tipo incompatible no es tan autorizada. Este proviene de errores comunes en donde las variables son utilizadas correctamente. El tipo de variable Pascal se fija a su definición
La asignación a variables del valor tipo incompatible no está autorizada, eso lo acabé de decir. Parte por lo menos de la historia, se dice que en los años 1980, al principio de los 90, el programa Pascal fue criticado por no producir códigos industriales. Ya es un poco obsoleto este lenguaje de programación y hay pocas funciones. Ahora hablaré del lenguaje C++, un lenguaje de programación que proviene de las extensiones del lenguaje C para que pudiese manipular objetos. Allí también le dejé el captura del programa, más o menos cómo se hacen los ítems. Para definirse otra parte, es un ejemplo de lenguaje de programación compilado, multiparadigma, principalmente de tipo imperativo y orientado a objetos. Incluye también programación genérica y funcional. Los ejemplos de programas escritos en lenguaje C o C++ son sistemas operativos como el mismo Windows, el Mac OS o el Linux. El navegador o buscador Google, Chrome, Adobe Chrome, páginas de Amazon, de Autodesk, el mismo Facebook, el Microsoft Office, el Mozilla, la FIFA Sport, todo eso, por ejemplo, son gracias al lenguaje C++. Bien, las ventajas tienen algunas y otras desventajas. Este lenguaje de programación está orientado a objetos. Permite elaborar aplicaciones sencillas como un Hello World, entre comillas, hasta sistemas operativos y muchos más. Todo eso dependiendo del manejo del lenguaje. Elaborar un sistema en C++ es como construir un rascacielos, tiene un buen soporte y es robusto, pero existen errores en los pisos inferiores. Toda la parte superior se viene abajo terriblemente. eh, por eso este paradigma que acabo de decir no es recomendable para el desarrollo de páginas web. Hablaré ahora del lenguaje de programación Java o Java. Un lenguaje sencillo orientado a los objetos que permite el desarrollo de las aplicaciones en las diversas áreas, como seguridad, animación, acceso a base de datos, aplicaciones cliente-servidor, interfaces gráficas y páginas web interactivas y desarrollo de aplicaciones móviles, entre otras. Aquí está el ejemplo que les tomé de los ítems que utilicé este programa, cómo irlo programando. En un ejemplo de la vida cotidiana, pues les hablo de este Java, cuando habla de servidor de interfase, siempre cito este ejemplo de los UPS o de la marca Forza, utiliza este lenguaje Java para la interconexión entre UPS y la máquina para censar el voltaje. UPS es el que trae una batería interna y sirve cuando se va el fluido de electricidad, 10 o 15 minutos para el apagado del computador. Ya ahorita hay inversores de corriente que duran con baterías que les llaman de, no baterías como las de un carro, sino no traen como las de gel, son de bajo consumo, no de alto amperaje, así como la de un carro. Ciclo profundo le llaman, recordé el término. Entonces, el Java en este UPS es la conexión entre la máquina y el UPS. Por medio de un puerto USB se conecta al mismo UPS que trae la entrada trasera, un conector, el mismo que se utiliza en las impresoras, ese mismo cable, con esa misma conexión. Y ahí me sensa el voltaje, cuánta carga tiene, si está en buen estado, si está baja la batería, todo eso a través de este lenguaje de programación. Ya. También tiene su ventaja y su desventaja este programa, este
de programa o lenguaje de programación. Es ampliamente también utilizado para codificar aplicaciones web, ya lo que acabé más o menos de decir. También es muy utilizado por millones de aplicaciones Java en la actualidad. Se garantiza que Java es la plataforma más segura y además garantiza canales de comunicación confiables para proteger la privacidad de los datos. Importante eso. También a falta de algo más la característica del lenguaje de programación Java en su capacidad para elaborar tareas simultáneas dentro de su programa. Con esto que digo, es mucho más accesible para mejorar tanto el rendimiento como la velocidad de ejecución. También están ahora la ventaja y la desventaja. Bueno, la multiplataforma tal vez, si el precio para tenerla sea la lentitud, pero es que principalmente está orientada al rendimiento en sí, sino a la facilidad de desarrollar aplicaciones para distintas tecnologías, un poco lento. Entonces, en vez de aprender sus sintaxis, son muy fáciles de alterar, también tiene esa desventaja. Un lenguaje perfectamente orientado a objetos. Su sintaxis la comparamos con que es bastante engorrosa. Al contrario que semejante NET, es un lenguaje que evoluciona muy lentamente también. Para la creación de las aplicaciones multimedia o que impliquen funcionalidad mínimamente avanzada y también hace que la ejecución de las aplicaciones sea muy lenta, lo que voy a decir anteriormente. Ahora vamos con el entorno de desarrollo Visual Studio, ya estamos llegando con esto al final. Vamos a hablar de qué es este entorno. Es un entorno de desarrollo integrado que por sus siglas en inglés, para Windows o Mac, es compatible para muchos lenguajes múltiples de programación, tales como los que acabo de nombrar, C++, Visual Basic, NET, Java, Python también, al igual de entorno de desarrollo web para ASP.NET y Django, etc. Aquí es más o menos lo que es el Microsoft, el catálogo que les tengo acá de Visual Studio, está como administrador, cómo se trabaja, tiene bastante para trabajar, por aquí por los lados también tiene más ítems para englobar un poquito más o decirle qué es este entorno Visual Studio 2010. Es un programa con numerosas características para el respaldo de muchos aspectos del software. El IDE Visual Studio es un papel de inicio creativo que se puede usar para editar, depurar, compilar y después publicar una aplicación, aparte del editor y el depurador estándar que proporcionan la mayoría IDE. Visual Studio incluye que las herramientas al finalizar el código también sean ejecutables. Hay diseñadores gráficos y muchas más características para facilitar el proceso de desarrollo del software. Bueno, aquí les dejo un ejercicio, solamente cómo se hace, no es para realizar nada, sino de manera de que ustedes lo observen, cómo se plasma el ejercicio en Visual Studio con los ítems y todo eso. Y aquí ya al final les dejo, como siempre, antes de llegar a los videos referenciales, les voy a dejar estos videos del taller de Fortran Pascal, que me parecieron importantes y los quiero dejar allí para que aprendan a trabajar de manera instructiva o de manera pues, que ustedes amplíen su conocimiento del Fortran y el Pascal. Y también si al cabo de la actividad trata de allí, pues tengan material. Por los problemas de internet, a veces de la luz, pues observen esto y verán que no es difícil de hacer
programación en Fortran y en Pascal. Ahora sí, los videos referenciales, se los dejo, véanlos y tengan en cuenta que esto sirve para refrescar más los conocimientos y lo que les di en la clase, pues, lo entiendan mejor. Esto ya recalco al final lo mismo de las anteriores clases, repito que la puntualidad, otra vez lo vuelvo a decir, por favor, entreguen las actividades a la fecha que se les pide. Observen, estén entrando a la plataforma, al aula, por si hay alguna modificación de fecha o algo, o si se les tiene el tiempo para la entrega de la actividad. Esto, que tienen dudas, no duden de preguntar, que yo con mucho gusto les responderé. Así que si no hay más nada que acotar, terminamos ya la clase y terminamos también el contenido programático. Hasta luego.